Bueno, vamos, buenos días. Hoy es sábado, eh, sábado santo. Estoy haciendo una prueba que puede ser efectiva, pero no conozco muy bien el teléfono y además el tema me apasiona. El tema es la memoria. Entonces voy a hablar sobre la memoria sin ser neurocientífico, pero utilizando 3 o 4 videos. El primer video es sobre la representación de la memoria. He oído y leído muchísimo sobre memoria. Una vez oí a un especialista en neurociencia que decía que había muchas funciones que cumplía el cerebro, pero que él se había dedicado a la memoria. Y yo sentí como pena por ese neurocientífico porque se dedicaba a la memoria, algo que... ¿Por qué no se dedica a la percepción sensorial de la vista, el gusto, el olfato? Yo tenía, por supuesto, una tendencia con respecto a los estudios de gastronomía, entonces no entendía muy bien por qué buscaba algo tan poco importante. Yo subestimaba la memoria. Y entonces, subestimando la memoria, pues pensé que había cosas más importantes dentro del cerebro que la memoria. Y poco a poco, con el tiempo, he venido descubriendo que la memoria es todo, ¿no? Prácticamente. Él hizo una buena escogencia del área de especialización al seleccionar la memoria como una de las funciones más importantes del cerebro. Y yo he pensado mucho sobre la memoria. Pienso que la memoria es como el aire. El aire, aquí estamos rodeados de aire y yo quiero agarrar el aire y no puedo. El aire es, quiero tocarlo y no puedo. El aire es intangible. Además quiero verlo y no puedo porque el aire es invisible. Bueno, en cierta manera la memoria y el aire se parecen muchísimo porque ambos son materia. En segundo lugar, son invisibles e intangibles. Es muy difícil ver la memoria, aunque los especialistas ya han logrado determinar que hay áreas dentro del cerebro que son especializadas en los recuerdos, especializadas en las emociones, especializadas en recoger información a través del aprendizaje y almacenarlas, codificarlas y luego crear las condiciones para la recuperación. Ahora sabemos muy bien que podemos recordar las cosas si las envolvemos como un papel de regalo, un papel emotivo. Entonces podemos recordar las cosas más fácilmente. Podemos recordar los sucesos en los cuales participamos afectivamente con otros amigos, amigas. Podemos recordar los momentos, los cumpleaños, aunque algunos no lo recuerdan, yo entre ellos. Bueno, ¿y por qué planteo todo eso sobre la memoria? Porque me he dado cuenta que en los videos que yo he subido a la plataforma YouTube tengo algunos momentos en que me cuesta recordar un nombre, un lugar, una cosa. Entonces, bueno, siento que generalmente cuando nos pasa eso sentimos que estamos camino hacia, diríamos, en la ruta a un destino que se llama Alzheimer. Es una enfermedad de demencia, varios tipos de demencia. Una es el Alzheimer y creo que vamos al Alzheimer, que yo estoy camino al Alzheimer cada vez que me pasan esas cosas. Pero cuando uno estudia la memoria, uno se da cuenta, primero, que la memoria se deteriora, se va, diríamos, desvaneciendo en la medida en que uno envejece. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, la memoria es como un muchacho chiquito, es caprichosa. Cuando uno la acosa, cuando uno le pide que haga algo, como le hacían a uno cuando era pequeño, venga hijo para que salude a tal persona, uno se negaba, era reacio a ese contacto forzado. Bueno, cuando uno forza la memoria para que recuerde algo, un nombre, un objeto, ella se niega rotundamente. Entonces nos sentimos mal, porque cuando hacemos video, como me pasa a mí, pues a veces me quedo en el aire, suspendido en el aire. Y después de haberlos grabado, los reviso y me da lástima.
que ese señor, que soy yo, pues haya tenido esos raptos de memoria, haya tenido esos momentos de vacío en el recuerdo. Y entonces, entonces he estudiado eso para pensar si voy camino al Alzheimer, y me doy cuenta que es que estoy envejeciendo y que cada vez hay más dificultad para recordar las cosas. Pero me doy cuenta también de que hay estrategias y he creado mis propias estrategias para enfrentarme a esa falla. Para luchar contra esa falla. Y lo digo así, para enfrentarme con esa falla. En realidad es un duelo. Entonces he estudiado la memoria y me he dado cuenta de que la memoria, cuando se vacía, perdemos la identidad, nos quedamos sin nada. Eso es una de las enfermedades más duras que existe, que es el Alzheimer. Uno se queda vacío, no recuerda la cara, los nombres, no recuerda los sucesos, no tiene idea de los recuerdos en el tiempo, nada. Entonces, uno se va inutilizando y va perdiendo la identidad de lo que es decir, se va vaciando de uno mismo y de sus recuerdos, de lo que lo hace humano. No nos hace humanos el carapacho, lo que nos hace humanos es lo que sentimos, y cómo nos expresamos y cómo nos manifestamos desde el punto de vista de nuestros genes y de nuestra cultura. Este es un carapacho que se va envejeciendo, el cabello se va volviendo blanco, los ojos van perdiendo y entonces tenemos que utilizar los lentes. Todo está en un proceso de continuo cambio cambios negativos hacia el deterioro. Lo único positivo es que sabemos más, somos más humanos, tenemos más piedad, más compasión con los demás, más tolerancia, somos más comprensivos con nuestro entorno. Eso es un elemento positivo, y el elemento negativo es la pérdida, en cierta manera, de esa agilidad que teníamos para memorizar. Y el cerebro es un cerebro que además se nos olvida de que toda esa memoria es consecuencia de la buena actuación de un cerebro, y que el cerebro es un órgano del ser humano, del organismo, que ha venido evolucionando lentamente. El tamaño del cerebro ha variado en los últimos 100.000 años de historia del Homo sapiens, pero se ha vuelto muy voraz. Ha multiplicado sus funciones, cada vez es más ágil el cerebro, desde el punto de vista, porque antes éramos mucho más ágiles en lo que se llama el cerebro reptiliano, para poder reaccionar rápidamente ante una agresión, un peligro, en un mundo donde prácticamente uno está bastante desasistido de los elementos que conforman, diríamos, nuestra defensa civilizatoria. No tenemos teléfono, no tenemos lentes, no tenemos aparatos en los oídos. Yo todavía no los tengo, afortunadamente, pero estoy perdiéndolo. Cuando paso la lista en las aulas de la universidad donde trabajo, los estudiantes me dicen tal cosa y me dan su nombre, y tengo que decirle, ¿cómo que tú te llamas? Y me da pena, ¿no? Y me tengo que acercar al estudiante para poder entender lo que él dice. Entonces, cada vez me estoy volviendo más de palabras hacia afuera en vez de palabras hacia adentro. Cada vez las palabras que oigo son más difíciles de descifrar. Y, por supuesto, lo único que tengo confianza es en las cosas que digo. Y si arriba de eso, las cosas que digo a veces se quedan suspendidas en el aire por la pérdida de memoria, entonces yo me siento muy mal. Porque la profesión que elegí es una profesión de interacción. Es una profesión donde el elemento fundamental es el aprendizaje. Y para aprendizaje hay que tener motivaciones, atención e interactuar con el otro, que es el aprendiz, el estudiante. Entonces, si me cuesta comunicarme con el estudiante y me cuesta comunicar lo que le digo al estudiante, pues yo estoy entrando en un periodo
diríamos, de dificultades, enormes dificultades. Y como es un periodo de enormes dificultades, yo me reto. ¿Cómo me reto? Bueno, estudio y me doy cuenta que el cerebro es un órgano muy pequeñito del cuerpo humano. Apenas yo peso 71 kilos y mi cerebro pesa 1 kilo 300 gramos. Pero ese cerebro tan pequeñito, o mejor dicho, es un voraz consumidor de nutrientes, de energía. Los nutrientes se transforman en energía, que precisamente es lo que produce todo el movimiento del organismo, el funcionamiento del organismo, es el metabolismo, es el responsable de que eso funcione, de que yo mueva mis brazos, de que yo hable, de que yo piense, de que yo digo cosas que me vienen y se producen conexiones neuronales, sinapsis para poder decir lo que yo estoy diciendo de manera ordenada, si no hablaría como Tarzán o diría bobadas como un bobo. Es decir, diría cosas incomprensibles, pues, que no tengan coherencia interna. Para poder guardar la coherencia interna tengo que alimentar ese cerebro que apenas es pequeñito, pero que consume el 20% de toda la energía a través de los nutrientes que nosotros consumimos. Sobre todo nutrientes que son calóricos. Es decir, que son dentro de los 3 nutrientes, macronutrientes, están las grasas, están las proteínas y están los carbohidratos. A él le gusta mucho la glucosa, que forma parte del grupo de los carbohidratos. Entonces tenemos que estar dándole carbohidratos. Antes se pensaba, por lo menos antes, en los tiempos que yo era pequeñito, se pensaba que como yo era pequeñito y necesitaba energía, pues la energía la conseguía con el azúcar. Ahora nos damos cuenta, los nutricionistas nos enseñan de que hay diríamos, glucosa simple y glucosas completas. O sea, la glucosa es como una cadena. Hay cadenas muy simples y cadenas muy complejas, compuestas. El almidón es diferente al azúcar refinada. Entonces, y esos producen cambios en el cuerpo. Sobre todo en la sangre, producen elevaciones de los picos de insulina y son causantes de una enfermedad llamada diabetes, que tiene 2 manifestaciones principales, diabetes 1, diabetes 2, la que uno llama diabetes mellitus, que implica la necesidad que tenemos de incorporarnos al organismo insulina, mientras que de la otra manera nosotros somos reguladores de nuestra propia insulina. Y somos conscientes de que la alimentación juega un papel crucial, un papel fundamental en esa nutrición. Entonces, si nosotros somos propensos o tenemos diabetes tipo 1, pues nosotros tratamos de comer pocos alimentos azucarados, tratamos de no tomar bebidas gaseosas, tratamos de no exagerar el consumo de dulce, tomamos el café sin azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tomamos medidas, pues. Entonces, pero entre las medidas más importantes para que esa memoria funcione bien, aparte de la alimentación y aparte de no tener ninguna enfermedad genética que nos haga propenso a pérdida de memoria o no haber recibido una lesión cerebral que afecta nuestras funciones cognitivas del cerebro, ¿verdad? Cognitiva o del cerebro, entonces nosotros tenemos que tomar algunas medidas. ¿Cuáles son las medidas que uno puede hacer, que yo, Rafael Cartay, estoy tomando? Una es, yo soy una persona que vive estudiando y ese estudio es información que llega por el aprendizaje, se instala en mi memoria. Entonces, yo como persona, diríamos, preocupado por mi entorno y comprometido con la sociedad de mi tiempo, yo trato de todo eso que yo aprendo a través de mi esfuerzo y lo meto en mi memoria, trato de difundirlo, entregándolo a los demás, se los entrego a los alumnos, esa es mi profesión. Pero como ustedes no son mis alumnos, entonces son mis oyentes, entonces yo simplemente trato de transferirle, entregarle esa información que yo tengo, que puede ser importante para el disfrute, para el conocimiento, para, diríamos, para alertarnos de peligro o para sentirnos mejor, aumentar nuestra autoestima. Entonces, simplemente yo transmito esa información que puede hacerlos bien a ustedes. Y esa información que yo les transmito,
a través de este programa, pues es una forma que yo tengo, ya le explicaré las demás, que yo tengo de ejercitar mi memoria. Yo me entrego a este programa, como ustedes pueden darse cuenta, sin guiones. Entonces yo estoy retando mi memoria. Es como que si yo dijera antes de empezar este programa, le dijeran, mira, memoria, yo voy a hablar durante 15 o 20 minutos con esos señores que están ahí, que son audiencia del programa Cartas de Cartay. Bueno, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer sin ayuda externa, ¿me entiendes? Y tu cerebro tienes que portarte bien, tienes que estar a la altura del compromiso que está asumiendo el tipo ese llamado Cartay con la audiencia de Cartas de Cartay. Entonces, yo en cierta manera me enfrento a ustedes sin mucha preparación, con mucha preparación, aprendizaje, pero con poca preparación para entregarle de manera muy ordenada lo que le estoy diciendo, porque si no leería. Y a mí no me gusta leer, porque la lectura, como dijo una vez Sabater, o creo que Humberto Eco o Sabater, uno de los dos dijo, mira, a mí no me gusta dar conferencias leyendo. Porque esa es una diferencia muy grande que hay entre la sopa fresca y la sopa enlatada. A mí me gusta la sopa fresca, la terminada de la sopa, diríamos, que no ha sido procesada, con mucho procesamiento, ultra procesada, la sopa de sobrecitos y de cubitos. A mí me gusta la sopa fresca. Entonces, como me gusta la sopa fresca, me gusta la conversación espontánea y no la enlatada, que sería la leída en un papel. Bueno, no está mal que la gente lea, pero a mí yo nunca he leído. No, en la universidad nunca he leído, tiraba discursos improvisados y a veces me quedaba asombrado de hablar 2 horas seguidas sin tener que recurrir a un papel. Y me volví arrogante en cierta manera, poco humilde, sintiendo que tenía una fluidez enorme de palabras que salían en tropel de mi boca, como caballos al galope. Las palabras eran como unos caballos que salían galopando cada vez que yo abría la boca. Y galopando en una pista, es decir, galopando en una calle o en una pista ordenada. Quiero decir que tenía límites, que tenía orillas, y superaba los obstáculos que se presentaban en esa pista. Entonces, simplemente me enfrento a eso como una medida. Segunda medida, descubrí después de mucho, porque a uno le dice a la mamá, duerme, no viene fiesteando. Esta es una palabra que se me complicó en la boca. Fiestear es un verbo de la persona que vive en fiestas permanentes. Pues entonces me decía mi mamá, hijo, descansa, o no estudies tanto, descansa. Porque descubrí que el descanso, o sea, el dormir, es absolutamente indispensable para ejercitar la memoria. Es el momento en que la memoria se encuentra consigo mismo, sin otros actores que no sea ella, el propio cerebro. Él se queda solito y comienza a ordenar todo. Y comienza a seleccionar lo que vale la pena seleccionar y a olvidar lo que no vale la pena almacenar. Entonces lo bota, porque ¿cuántos teléfonos nos dan a nosotros? ¿Cuántas cosas nosotros aprendemos que no tienen ningún valor? Olvídelo. Y recuerde solamente cuidar lo que vale la pena. Y eso que vale la pena es lo que usted debe almacenar en ese almacén que se llama memoria. En otra video yo voy a explicar cómo es la función de la memoria, las etapas, los órganos, etc. Pero ahorita solamente estoy hablando de las consecuencias. Entonces, dormir entre 7 y 8 horas cada vez es importante para tener una buena memoria. Cuando yo duermo bien, mi memoria es ágil. Cuando duermo mal, mi memoria no es ágil. No es lo mismo dar una charla para ustedes en Cartas de Cartay en la mañana que en la noche. En la mañana mi cerebro está fresco. Y bueno, me provoca. Yo ahorita me levanté como a las 6 y siempre me hago una especie de... Es casi una locura. Me hago una especie de inventario del tiempo que duermo.
Me acosté a dormir como a las 11, me desperté a las 6, son 7 horas, interrumpidas por las veces que voy al baño a hacer pipí, porque ese es otro problema de la vejez y es otro problema de la diabetes. Entonces uno va muchas veces al baño, ¿no? Y a veces me da por contar las veces que voy al baño. Y tengo una costumbre de que si voy al baño a las 2:30, pues yo lo guardo en mi memoria. Hago pipí, me acuesto a dormir y me vuelvo a dormir. A veces me distrae muchísimo y me gusta haber tenido a las 2:40, cuando me desperté, un sueño muy bonito. Voy, hago pipí y regreso y vuelvo a agarrar ese sueño donde lo dejé, como si fuera una película que uno le puso pausa y luego la pone otra vez a funcionar. Bueno, así es mi cerebro. Y se organiza de esa manera, y no solamente, sino que se habituó a recuperar los sueños perdidos. No siempre, pero la mayor parte. Sobre todo cuando son sueños bonitos. Y a veces sueños muy malos, que me vuelvo a acostar y ese sueño malo vuelve otra vez, vuelve otra vez, vuelve otra vez. A veces cuando tengo una necesidad de hacer un texto, por ejemplo, me acuesto a dormir pensando en el texto, y durante todo el tiempo mi cerebro está jugando con las palabras que componen ese texto, organizándose, hasta llega un punto en que se ha organizado que yo tengo que levantarme para escribir esa frase que no me deja tranquilo. Esa frase. Yo me imagino que le habrá pasado también a los novelistas, les pasa. Una frase como, por ejemplo, cuando estaba frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Laureliano Buendía recordó aquella tarde remota en que su padre lo llevó de la mano a conocer el hielo. Esa es una frase, ¡brum!, que le salió del cerebro de García Márquez. Bueno, esa frase se fue componiendo como una poesía. Eso no es una frase cualquiera, es una frase para iniciar un libro. Una de las costumbres que yo tengo es agarrar los libros y veo cómo inician los libros. Hay libros que tienen inicios extraordinarios. Imagínense ustedes la Metamorfosis de Kafka, que dice que cuando Gregorio Samsa se despertó, se encontró convertido en un insecto, una inmensa cucaracha. Imagínate eso. Así comienza, y así comienza todo a desarrollarse el texto de la Metamorfosis, que es una novela de Franz Kafka. Y entonces yo me pongo a ver cómo comienzan las novelas. Por ejemplo, El Quijote. El Quijote era Quijano, Don Quijote, que procedía de un lugar de cuyo nombre no quería acordarse, y entonces comienza a hablar de lo que comía los sábados, y duelos y quebrantos. Ahorita me estoy olvidando porque tengo mala memoria, ¿entiendes? Pero es que la mala memoria, a pesar de que amo ese texto, amo los inicios del Quijote, y sin embargo me cuesta. Hay un poema que se los voy a leer, no hoy, sino otro día, de Quevedo, donde él habla de cómo, por ejemplo, la escritura, y sobre todo la escritura en libros, impresa, es como que si uno siguiera viviendo. Es decir, él dice que estaba frente a una biblioteca en un poema llamado En la Torre, que es un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, decía Don Quijote, Cervantes. Pero Quevedo decía que él estaba frente a una biblioteca y hablaba con los ojos, con los muertos. Imagínense, bueno, usted, por ejemplo, yo me voy a morir, y si yo he escrito un libro como este, por ejemplo, que se llama La Mesa Masónica Peruana, Rafael Cartay, yo me muero. Y entonces ustedes quieren recordar a Rafael Cartay, simplemente sacan el libro de la biblioteca y lo abren y ven a Cartay ahí, algunos datos de Cartay y cómo comenzó el libro. Comenzó así: en Navidad, cuando yo era niño, me regalaron un rompecabezas. Esa noche abrí con ansiedad la caja. Allí estaban muchas piezas en desorden, pero no aparecía la figura que debía armar. Me sentí desconcertado. No podía armar el rompecabezas porque me faltaba lo esencial. Miraba las piezas, pero no entendía nada. Las piezas intentaban decirme algo.
Si lograba detallar sus tonalidades de color, los pequeños fragmentos de figura, sus bordes, las piezas quizás podrían guiarme, pero entonces no sabía cómo comenzar y me sentí vencido. Aquella noche, impotente, lloré. Entonces no entendía que armar un rompecabezas era en realidad una tarea colectiva. Es el inicio de un libro mío llamado La Mesa Masónica Peruana, publicado en Lima. Y bueno, y lo digo publicado en Lima, porque eso le da sentido a mi vida. Porque porque yo soy tipo de Barinas, entre urbano y un veguero de Barinas, yo. Y entonces cuando yo digo que publiqué un libro en Lima o en otras partes, ahorita está un libro mío publicándose en España, ese tipo, ese carajito de Barinas, publicó un libro en Lima, que está aquí, publicó un libro en los Estados Unidos, que lo tengo por allá, está publicándose un libro en España, y otros libros, por supuesto, en Caracas, en Fundación Polar, Fundación Bigot, Alfadil. Pero es un recorrido de esfuerzo, emociones, trabajo, imaginación, creatividad, perseverancia, atención, curiosidad. Es un esfuerzo del cerebro, eso que está aquí adentro. Esto que está aquí es el cráneo, ¿no? Que recubre esa parte tan importante que es el cerebro. Bueno, y allí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están almacenados? Ideas, conceptos, emociones, imágenes, experiencias, que es mi vida. Si ustedes llegan y me dan un golpe por acá y me abren el cráneo, tengo una ruptura, tengo ¿cómo se llama? Una fractura del cráneo, pues lo que está ahí se sale y se vacía. El cráneo se vacía. Y el cráneo, por supuesto, tiene un límite. Ese límite es esto que está aquí. Él no puede salirse de eso. Él tiene que jugar. Por eso es que las sinapsis son tan importantes. En un pedacito hay miles y miles, millones de información. Porque el cerebro no puede hacer más que hacerse cada vez más complejo, porque él tiene una memoria limitada, como las memorias de las computadoras. Uno no puede hacer más nada yo no sé nada de computadora, pero los RAM de la memoria le permitan. No es lo mismo tener una memoria de 8 RAM que tener una memoria de 20 RAM. Entonces, bueno, asimismo, no es lo mismo tener una memoria que ha sido informada, que ha recibido información durante 80 años que una memoria de 20. No es lo mismo tener una memoria de 80 años con una organización y un método, que tener una memoria de 80 años sin organización y sin método. Es decir, uno va creándose su propio cerebro. Lo vamos como la sala de una casa que uno vamos hablando, con los muebles que a uno le preocupa. Bueno, a mí me preocupa mucho el amoblaje de ese cerebro, sobre todo por la información que recibo. Trato de recibir buena información, leer buenos libros, no leer cualquier cosa, leer un buen libro, sobre todo los grandes libros de la literatura. Trato de informarme con revistas especializadas, trato de hablar con personas de calidad humana y no con cualquiera. Quiero decir, vamos a poner las cosas en claro. Un campesino puede tener una pureza aún mucho mayor que una persona con una inmensa cultura. Hay personas que tienen una inmensa cultura y son fríos, insensibles, sin compasión ninguna. Y hay campesinos que son puros. Yo he conocido mucha gente que son, incluso tienen una educación hasta, son casi analfabetas, y sin embargo son personas que atraen mucho mi atención. Mi papá estudió hasta el cuarto grado de educación primaria. Y yo en muchas cosas me quitaba el sombrero frente a mi papá, pues, porque tenía una racionalidad que yo no tenía, un sentido común, un sentido de la práctica, que yo nunca lo tuve, o que yo nunca lo he tenido. Bueno, entonces una de esas es
ejercitar con buenos materiales el cerebro, alimentarlo bien, como yo le dije, es voraz, el 20% de la energía que consume el organismo se va para el cerebro, sobre todo carbohidratos y oxígeno, que son llevados por la sangre a todas las partes del cuerpo. En segundo lugar, dormir por lo menos 7, 8 horas. Y como yo digo, yo siempre estoy haciendo mi contabilidad. Si, por ejemplo, me costé dormir porque me puse a ver series de Netflix hasta las 12, esas series que son interminables y que te dejan el sabor en la boca, y tú necesitas adicción, como las papitas fritas o una bebida gaseosa, entonces tú le das el omitir y omitir la introducción y sigue el siguiente capítulo y te llega a las 12, a la 1, y entonces te despiertas a las 5 o a las 6 y solamente dormiste 6 horas. Entonces, o 5 horas. Entonces tú estás ahí incurriendo en un problema que le está dando un descanso inadecuado al cerebro, porque la memoria necesita un descanso, un reposo para seleccionar, para filtrar información y además para recomponer. A mí siempre me llama la atención que la memoria es como un Supreme que tiene las computadoras. Cuando uno subraya un párrafo y le da suprimir y se desaparece. Bueno, así en la noche hace la memoria. La memoria desaparece cosas que a uno no le interesan. Y lo deja ahí y prácticamente uno no vuelve a acordarse. Pero a veces la memoria le juega a uno juegos que no son buenos. Por ejemplo, está dando una charla o estoy hablando para ustedes en programa de Cartay y hay un lugar como el otro día que trataba de recordarme el lugar geográfico de Caracas, del este de Caracas. Ahí hay una aproximación al espacial, a una urbanización que se llama la urbanización Campo Alegre, que es donde está situado el IEPAN, a una cuadra. Ahora sí lo recuerdo perfectamente, pero tuve que dormir y hacerme una autocrítica diciendo, no, posible que vacilaste, que no sabía que entre Bellocampo, Campo Alegre, no sabía. Y a mí me da pena, y no sabía que eso está a una cuadra, el IEPAN está a una cuadra de la avenida principal. ¿Y cuál es el nombre de esa avenida principal? Francisco de Miranda. Y entonces, pero en ese momento no me recordó. No recordó porque yo no soy de Caracas, pues. Yo voy a Caracas y estudié incluso 5 años en la Central, y sin embargo, para ese sitio casi no iba, porque yo venía de la universidad, yo vivía cerca de la universidad, y entonces yo vivía cerca de la universidad, cerca de la Plaza Colón, y yo lo que decía es ir a la Central y venir a mi casa en la Plaza Colón. Y entonces a media cuadra de la Plaza Colón, donde yo vivía en una pensión de canarios, de canarios no, de gallegos, hay mucha diferencia. Entonces, me hacía esa autocrítica. ¿Cómo es posible que yo no recuerde esas cosas? Bueno, no lo recuerdo porque yo tengo 9 años o 10 años sin pasar por ahí, pues. No es común. Lo malo es que a mí se me olvida el nombre de un hijo. Lo malo es que a mí se me olvida la fecha de nacimiento de un hijo, que a veces sucede. No el nombre de un hijo, pero la fecha de nacimiento. Las confundo. Los teléfonos, a veces me dicen cuando yo voy a comprar algo y pago con la tarjeta de débito, los viejos no tienen tarjeta de crédito porque no tienen perspectivas a largo plazo para pagar la deuda. Entonces, a mí viejos me niegan la tarjeta de crédito, me dan tarjeta de débito, que es limitada hasta mi disponibilidad de dinero en el banco. Entonces, cuando yo pago con tarjeta de débito, me pidan la cédula o me dicen número de la cédula, entonces yo me confundo. Porque el número de mi cédula comienza con el 096 y el número de mi teléfono el 098. Si yo digo 098, ahí viene la retahíla de números del celular. Pero si yo digo 096, viene la retahíla de números de la cédula de identidad.
¿Entiendes? Son como construcciones, como frases enteras, como esa frase que si ustedes dicen, por ejemplo, puedo escribir los versos más tristes esta noche, como escribir, por ejemplo, la noche está, es uno de los poemas de 20 canciones de amor o poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Si ustedes recuerdan un pedacito, se les va. Es como un hilo de una madeja que ustedes van hilando. Bueno, yo solamente ahora recuerdo los hilos de las iniciales de la madeja. Hay personas que recogen el hilo y todavía siguen. Yo no, cada vez, porque le da, pues. Se está desgastando la memoria, entonces yo utilizo, yo diría estrategia. Una estrategia que yo tengo es un juego que yo inventé para mí mismo, pues. Y tengo indicadores. Un indicador son algunos artistas que yo siempre he tenido problemas para recordar su nombre. Julie Andrews, por ejemplo. O intelectuales que he conocido y querido, como por ejemplo Carlos Monsiváis de México, que a veces trato de pensar en Carlos Monsiváis ya muerto. Yo vivía en México y no me llega. Entonces empiezo ese es el segundo juego. Empiezo por un abecedario personal, que es A, B, C, D, como los abecedarios, pero entonces me quedo en A. Y empiezo A y le voy agregando consonantes o vocales. Y entonces, hasta que por fin paso por la A y las posibilidades de la A, alfabéticas de la A, y no me recuerdan, no hay una campanita que dice, esto es. Mientras que si comienzo con M, empiezo M-A, Maldonado, ¿no? Hasta que llego a M-O, porque son 5 vocales, la E-I-O. Llego a la O, Mo, y entonces se me prende Monsiváis. A veces se me olvida. Entonces yo tengo mis indicadores. Un indicador es, por ejemplo, ahorita estoy pensando en ella, es una artista que ha ganado muchos, ¿cómo se llama? Muchos Oscar, que es una artista que, bueno, ya me voy a recordar, porque por eso que yo decía, la memoria es caprichosa. Si tú llegas y presionas, recuerda, ella no funciona. Dice, no lo hago, como ese niñito que no vengo a saludar a la persona. Venga, salude a la doña Luisa que lo viene a saludar. No, y uno se esconde en los cuartos. Bueno, así es mi memoria, cuyos nombres se me esconden. Estoy tratando, cuando hago así y pongo los ojos así y me quedo estacionado es porque mi memoria está funcionando con el nombre, buscando ese nombre que está escondido en alguna parte de mi hipocampo, porque es el hipocampo donde se almacena esa información y la parte emocional complementaria de esa información que está en el hipocampo se mete en la amígdala. Si yo recuerdo lo que es la función y la amígdala y la ubicación en el cerebro y su relación con el hipocampo, pues por supuesto estoy demostrando que no tengo falta de memoria. Estoy viejo, pero todavía tengo mis recursos para no caer en las debilidades de la vejez. Ahorita me estoy, ¿cómo se llama?, criticando el hecho de que yo no pueda recordar el nombre de esa persona. Es un nombre y un apellido, los dos cortos. Bueno, ya antes de que termine esto lo voy a decir. Quiero decir, otra estrategia es el juego de los recuerdos. Yo a veces estoy por ahí en una fila, en una cola o esperando el odontólogo, como un paciente ahí sentado y se ponen a ver revistas. Entonces yo me pongo a jugar. Entonces juego con el alfabeto. El alfabeto es que agarro B, por ejemplo. Entonces empiezo a buscar los nombres de las personas con B, que para mí han sido importantes en mi vida. Y los lugares, los peces, las flores con B, que tienen todo nombre con B y que tiene
una memoria feliz para mí. Es como un juego, el juego de las palabras. Y entonces puedo agarrar M. Entonces empiezo a buscar M, por ejemplo. Manuel era mi padre. Y entonces comienzo a recordar cosas con M que no estaban presentes en mi memoria, de memoria de trabajo, memoria a corto plazo. No estaban presentes. Son memorias de largo plazo, pero que yo simplemente puedo traer y trabajar con ellas momentáneamente. Otra cosa es, aparte de la alimentación, una buena alimentación, evitar los abusos. Por ejemplo, dormir, evitar abusos como por ejemplo con las bebidas alcohólicas o la droga. Yo me tomo una cerveza de vez en cuando y para mí es una especie de remedio la cerveza, porque es un auxiliar, diríamos, hedonístico de mi vida. Quiero decir, yo en un momento en que esa cerveza que me tomé, yo no tomo cerveza solo, sino cerveza dentro de un grupo de amigos que quiero o que me quieren, o quiero y me quieren, y yo me río. Entonces, bueno, esa es una cerveza que me hace mucho bien. Y no tomo más una o dos cervezas, pero me hace mucho bien, porque es la interacción social. Se ha comprobado que la memoria está muy ligada con los procesos de interacción social y los procesos de afectividad, que es mucho más fácil recordar una palabra que está envuelta en un papel, diríamos, emotivo, de afectividad. Entonces está ligada a emoción con la palabra que uno trata de recordar. Ahí uno liga las funciones del hipocampo, almacenador, y de la amígdala, almacenador selectivo de la emocionalidad. Entonces cuando uno las pega es más fácil recordarlo. Esa persona con la que estoy tratando de recordar y que todavía no he recordado, y que voy a recordar después que apaguen el celular, no, yo no tengo ninguna aproximación con ella. Esa es una persona que vive en Hollywood, que yo nunca la he visto, y que la he visto solamente en las películas, y que algunas películas que me ha gustado mucho, hay otras que no tanto, pero que es importante porque ella ha sido una persona muy destacada, ha tenido muchísimas nominaciones al Oscar, incluso hizo una película, para decirle más o menos, Julia and Julie. Y yo recuerdo los contextos. Por ejemplo, Julia era una cocinera que quería hacer un libro en función, diríamos, de sus recuerdos, y sobre todo con Julia. Y Julia de la película era Julia Child. Julia Child es la que hizo la introductora de la cocina francesa en la culinaria norteamericana. Fue la primera mujer que tuvo un programa de cocina en la televisión. Bueno, sí recuerdo cosas de ella. Recuerdo incluso su talla, pero el nombre ahorita no lo recuerdo porque tendría que meterla dentro de mi mecanismo de recuperación de la memoria que yo mismo me crié para mis propias necesidades. Bueno, lo cierto es que para terminar esta parte que ya se ha agrandado, es que les quiero decir que porque tengo miedo de que los ractus de memoria que yo tengo en mis programas puede ser una mala consejera. Entonces, como yo no quiero que eso se desarrolle una enfermedad neurodegenerativa, demencial, como es el Alzheimer, entonces yo simplemente le hago caso, trato de tomar algunas medidas y ejercito la capacidad de memoria. Porque el cerebro es como, se parece al aire en cuanto que no puede ser retenido y se le escapa a uno, así es la memoria. Hay personas que, como un poeta ruso, que dijo que la memoria, o mejor dicho, la vida era una secuencia de memorias, como de fotografías desvaídas, que se pegan. Y entonces yo creo en eso. Yo creo en lo que dijo ese poeta, que entre paréntesis, el nombre ahorita no me acuerdo. Entonces yo tengo una debilidad extraordinaria, diríamos, con los nombres y los lugares. Eso es lo que se llama memoria
explícita o memoria consciente, que uno va llenando los espacios con nombres y rostros. Bueno, le voy a hablar ahora las fallas de la memoria el próximo programa. Bueno, nos vemos entonces. Espero que los haya puesto ustedes a pensar sobre su propia memoria y las maneras como ustedes tienen de ejercitar la memoria y las estrategias para no perder tempranamente la memoria en la medida que ustedes van envejeciendo. Y bueno, el próximo programa les agradezco haber estado conmigo, haberme oído en mi ejercitar de la memoria. Y si les gustó, porque le produjo algo en ustedes y los hizo pensar, les abrió un espacio de meditación, de reflexión, de análisis, le den clic al me gusta y le digan a los amigos que se inscriban en ese programa, que a veces es bueno y a veces es malo, que es el programa de Cartas de Cartay en YouTube. Bueno, nos vemos en la próxima carta.